Les saludo en el nombre del Señor. Y en esta hora quiero invitarle a responder una pregunta a base, cierto, de la Escritura, la palabra del Señor, en cuanto a qué perspectiva bíblica debemos tener como hijos del Señor ante la adversidad y el sufrimiento. Y quiero presentarle 4 beneficios que pueden traer a nuestra vida las adversidades. Sabemos, cierto, que no nos gusta pasar situaciones aflictivas o problemas, no solamente de salud, dolor físico, sino también muchas veces dolor del alma, situaciones, cierto, conflictivas. Pero realmente Dios nos muestra en su palabra que hay cosas que suceden en nuestra vida para nuestro beneficio, aunque no nos guste pasar. La adversidad en general es un término general para explicar situaciones contrarias o poco favorables, por problemas que muchas veces agobian a las personas y que les puede llevar a estar muy realmente sobrepasados para enfrentarlos. Por otro lado, el sufrimiento se refiere en forma simple al hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Y bueno, en el sufrimiento hay muchas dimensiones y uno puede entrar, cierto, muchos detalles sobre eso. Pero la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, y esto lo hemos mencionado otras veces, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, Dios quiere que en el tiempo, cierto, de la dificultad, la limitación a la cual estamos expuestos, aún el peligro, cierto, de la enfermedad, los problemas económicos y situaciones, cierto, aún de soledad, sea el tiempo para que nosotros consideremos que tanto lo que nos gusta pasar en cuanto a libertad, teniendo salud, teniendo trabajo, cierto, no solamente podemos ver la parte positiva y ser agradecidos por eso, sino también entender que Dios tiene propósitos cuando nosotros pasamos adversidades. Y hemos visto, cierto, por lo tanto, que la vida está determinada por cosas buenas y cosas malas. Y si vemos el sufrimiento a través de los ojos de Dios, vamos a encontrar algunos propósitos que Él tiene para, cierto, la adversidad. Y hemos dicho que la adversidad puede ser nuestra motivación más grande para el crecimiento espiritual o el medio, cierto, más mortal para el desaliento, aún para la depresión. La diferencia depende de nuestro entendimiento de los propósitos que Dios tiene a través de la adversidad. Hace poco hablaba con una persona que ya por harto tiempo ha estado con una depresión, y el problema básicamente, cierto, es que él no ha tratado eso como un pecado en su vida. La depresión no es realmente una enfermedad, a pesar que lo es cuando se trata de algo físico, cierto, que los médicos tienen que diagnosticar, pero cuando es algo que tiene que ver con un problema, cierto, más bien emocional, al final uno tiene que tratar eso como una dificultad que la Biblia trata, cierto, por ejemplo, como es la amargura y el enojo, que se transforma al final, cierto, en una enfermedad, como, cierto, podría ser la manifestación de la falta de sueño y aún, cierto, lo que se llama hoy día normalmente la depresión. Y la Biblia nos muestra, cierto, que las adversidades pueden revelar nuestro carácter delante de Dios y ante los demás. Hemos visto eso, cierto, en el caso del apóstol Pablo. También nos motiva a acercarnos a Dios y es la manera que nos llama la atención y es también la evidencia de que Dios nos ama. Pero hay 4 beneficios adicionales que yo quiero mostrarles por medio de la Biblia, en cuanto, cierto, que estas adversidades pueden ayudarnos realmente a tener una cercanía más con el Señor, a mejorar, cierta relación con Dios y también con los demás. Entonces quiero que consideremos 4 beneficios que nos traen las adversidades para crecer en nuestra perspectiva de la vida al enfrentar los problemas que nos agobian. En primer lugar, una de las cosas que suceden cuando pasamos adversidad, número 1, es que la adversidad es el llamado de Dios para el autoexamen. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 al 32, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo sé que en el mundo no entiende el tema del castigo de Dios. De hecho, la Biblia dice que el amor de Dios se muestra a través de la disciplina. Y de hecho, cierto lo que hemos visto en el libro de Hebreos capítulo número 12, el Señor dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque Dios al que ama disciplina. Y cuando estamos hablando, cierto, aquí de este pasaje en 1 Corintios, está en el contexto, cierto, de la celebración de la cena, y Dios llama, cierto, a los creyentes que participan en la comunión unos con otros, y también, cierto, manifestando la comunión con Dios, que seamos personas sensibles a nuestra relación con Dios. Si hay algo que tenemos que quitar de nuestra vida, cierto, espiritual, que entorpece la comunión con los demás y también la comunión con Dios, debemos examinarnos. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y esto está en un contexto de personas que aman al Señor, que son creyentes y que desean que Dios les bendiga, y además, cierto, que son sensibles al Espíritu Santo, y que podamos, cierto, realmente no tomar el camino de la disciplina, sino tomar el camino de la corrección en nuestra comunión con Dios. Y de hecho, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, el Señor habla, cierto, a una iglesia, diciéndole: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Dios requiere que busquemos y confesemos y abandonemos, cierto, cada pecado. Entonces la adversidad es el llamado de Dios para el autoexamen. Yo sé que no necesariamente es un caso, cierto, que uno puede relacionar, pero normalmente cuando ocurre, cierto, una enfermedad catastrófica, que se llama normalmente algún cáncer, hemos visto algunos artistas prominentes que han dado manifestación de un cambio de vida completo. Han manifestado, cierto, cómo iban en un sentido de la vida, y ahora, cierto, reconocen que hay algo más que todo lo que es su afán, y aún, cierto, están agradecidos por la familia y por muchas cosas que han tenido que antes no valoraban. Entonces, como digo, cierto, estamos tomando un caso particular para ilustrar la necesidad, cierto, que muchas veces tenemos que parar nuestra situación por alguna situación adversa, y por lo tanto entrar a la sala del examen delante del Señor. ¿Cuáles son las metas de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Particularmente en nuestra relación como hijos del Señor. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El autoexamen debe acontecer con la palabra del Señor. Tenemos, cierto, podemos decir un escáner que puede, cierto, diagnosticarnos, y podemos, cierto, sacar, cierto, el resultado para realmente decir: yo tengo este problema y voy a, cierto, a restaurar mi comunión con el Señor. Por ejemplo, si las cosas no marchan bien para nosotros, puede que realmente hemos deshonrado a nuestros padres. Cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3, habla de los hijos. Hijos, dice: honrad a vuestros padres, obedecerle. Si parece que la maldad no se aparta nunca de nuestro hogar, es posible que sea porque hemos recompensado mal a aquellos que nos hicieron bien. Y de hecho la Biblia dice en Proverbios capítulo 17, versículo 13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Entonces, Dios nos da, cierto, una base firme para entrar en un tiempo de examen y poder, cierto, reconciliarnos con el Señor, y no tomar la adversidad como un tiempo, cierto, donde hay una quejumbre, sino realmente decir: gracias a Dios porque me permites estar en la soledad, en una situación límite, cierto, ya no tengo, cierto, la libertad, no tengo quizás lo que antes tenía, los afanes, pero ahora quiero
reconocer mi necesidad de ti. Entonces es importante este beneficio en cuanto a la adversidad. El segundo beneficio que quiero resaltar a base de la palabra del Señor es que la adversidad es la forma en que Dios conquista nuestro orgullo. La adversidad es la forma en que Dios conquista nuestro orgullo. La adversidad, por ejemplo, de las disensiones y las peleas, ¿qué es lo que revela? Nuestro orgullo y también nuestra soberbia. La Biblia dice en Proverbios 13, versículo 10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La Biblia nos habla, ¿cierto?, que de dónde vienen los pleitos y las guerras. Bueno, la Biblia habla, ¿cierto?, de la codicia, de la avaricia, pero aquí en este pasaje en Proverbios capítulo 13, versículo 10, nos habla que las contiendas y las peleas, todos los conflictos incluso que uno ve en el mundo, no solamente a veces en la iglesia o en las familias, es porque hay una actitud de orgullo y también de soberbia. ¿Cuántos soberbios hay hoy día? Ciertamente, dice, la soberbia concebirá contienda, más con los avisados, aquellos que realmente es cierto, ven el problema que viene de las contiendas, dice la Biblia, está la sabiduría. Y cuando la Biblia habla de la sabiduría, no está hablando, ¿cierto?, de un conocimiento normal del mundo, de la ciencia, de las matemáticas, sino está hablando, ¿cierto?, del temor al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, como ya, ¿cierto?, enunciamos, la adversidad también es un beneficio que nos trae, porque es la forma en que Dios conquista nuestro orgullo. La adversidad de las contiendas es consecuencia del orgullo. Y de hecho, un proverbio adicional vemos en Proverbios 16, 18. Dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Repito, este pasaje tan fuerte y tan grande y con tanta verdad. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, vemos, ¿cierto?, que aquí cuando habla de la altivez de espíritu, está hablando, ¿cierto?, de una persona orgullosa, soberbia, rebelde, y tarde o temprano, ¿cierto?, va a venir el quebrantamiento. Entonces, la adversidad de la vergüenza es la forma que tiene Dios para humillarnos. Y de hecho la Biblia dice en el libro de Proverbios también, versículos 11 y 12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento, cuánto menosprecio hay, ¿cierto?, en el mundo de unos con otros. Y realmente, ¿cierto?, hay campañas orquestadas para desacreditar a una autoridad, ¿cierto?, a una persona, aún a través de los medios, ¿cierto?, sociales que hay. Y la verdad es que cuando la Biblia dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. Eso está en Proverbios 11, versículo 2. Ahora seguimos, ¿cierto?, mencionando algunos textos en la Biblia que nos hablan cómo es el diagnóstico que Dios hace a una persona que necesita ser tratada en la adversidad por causa de su soberbia y su orgullo. La Biblia dice que la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando un hombre es soberbio, se rebela, ¿cierto?, contra la autoridad, realmente eso trae un problema en su alma. Dice la Biblia que esta soberbia le abate, o sea, no hay una paz en su corazón, pero al humilde de espíritu, dice la Biblia, sustenta la honra. Luego Proverbios 29, versículo 23 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De hecho vemos eso, ¿cierto?, en Lucas, cuando fariseo se acuerda que el Señor presentó el caso de un hombre, ¿cierto?, que era publicano, que el mundo religioso, ¿cierto?, menospreciaba, y él estaba orando al Señor cuando se acercó, ¿cierto?, al templo, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero en contraste, ¿cierto?,
aquel persona, ¿cierto?, que tenía el fariseo, una religión detrás, ¿cierto? Era tan orgulloso de su carácter bueno según ante los demás. Realmente él dijo, realmente tienes que escucharme, Señor, por todo lo que yo hago. Son parafrases, ¿cierto?, que estoy mencionando. Pero el Señor dice que él salió reprobado, porque en vez de humillarse ante Dios, él se exaltó a sí mismo y Dios, ¿cierto?, lo reprueba. La Biblia dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia nos muestra que Él da mayor gracia. Esta verdad en Santiago capítulo 4, versículo 6. El Señor dice, Santiago capítulo 4, versículo 6 al 8, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuál es el consejo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces la manera como tratar la soberbia, como tratar cierto el orgullo, es realmente someternos al Señor. Resistir al diablo para huir de vosotros, la manera de resistirlo es someternos al Señor. La verdad es que eso tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra humildad. Acercarnos a Dios implica someternos a Él, a su voluntad. Dejar de resistir su autoridad, aún las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, y realmente, cierto, tomar un camino para realmente escuchar cómo la voz de Dios, a través, cierto, de la adversidad, está tratando, cierto, de corregir nuestro carácter, de ser personas soberbias, aún quizás siendo creyentes. El evento primordial de la historia será cuando cada rodilla se doble ante el Santo del Dios del universo. La Biblia dice en Filipenses 2:9 que aquí, cierto, Dios nos muestra que el punto más cúlmine de la historia va a ser cuando cada rodilla se doble ante Jesús. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo tanto, o por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Entonces, es importante que si uno no se somete ahora al Señor, tarde o temprano tendrá que arrodillarse y reconocer su autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces la adversidad quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. El Señor, cierto, le reveló a Pablo que el propósito de su sufrimiento era mantenerle en humildad. Recuerda, cierto, el caso que él tuvo, cierto, un aguijón en su carne, él oró 3 veces, pero él reconoció que Dios le hizo ver la necesidad de no seguir adelante, cierto, con esa oración, porque era, cierto, algo que Dios había permitido en su carne para que no se exaltase desmedidamente. Y de hecho él dice que me fue dado este aguijón para que no me exaltase desmedidamente, y él reconoce que Dios le mostró, cierto, su gracia aún en esa adversidad, en esa enfermedad. Él entendió que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces nosotros tenemos la tendencia a rebelarnos, a tomar nuestro propio camino, a no respetar, ciertos, la autoridad del Señor y a quienes Dios ha delegado. Y realmente Pablo, cierto, aunque fue un gran hombre de Dios y que amaba la obra del Señor, no estaba exento de orgullo. Tampoco estamos exentos de orgullo tú ni yo. Y por lo tanto, cuando pasamos por situaciones, cierto, adversas, realmente Dios quiere que tengamos también este punto, nuestra necesidad de examinar cuánto ha sido, cierto, nuestro orgullo o nuestra rebelión ante la voluntad de Dios, ante las autoridades, cierto, un hijo con sus padres, cierto, un empleado con sus jefes, y cierto, aún las autoridades que Dios ha dado a este mundo. Realmente, cierto, cuánto rebelión hay.
y cierto, aún en la iglesia, el someterse unos a otros y someternos también a lo que Dios ha establecido a través, cierto, de lo que Él ha establecido en cuanto a la autoridad de la iglesia. ¿Cuántos hombres se han perdido a causa del orgullo? Cuando fueron bendecidos por Dios, cuando Dios los usaba, no pudiendo resistir, subieron ante los poderosos tentáculos del orgullo, sin darse cuenta, cierto, que ese orgullo los asfixió. El orgullo está emparentado, cierto, con el narcisismo, pensando siempre que yo hago lo mejor, que nadie más hace cosas mejor que yo, y realmente menospreciando a los pecadores, a este, al otro, cierto, y tomando un camino como los fariseos. Salomón, el hombre más rico y sabio, se enorgulleció y dejó a Dios. Salsón, el hombre más fuerte y poderoso, se envaneció y murió en oprobio y vergüenza por ello. Dios nos libre y oramos al Señor para que Él nos mantenga, cierto, a raya en un sentido y no podamos ensoberbecernos. Dios nos llama realmente a humillarnos, a tener, cierto, la gracia de Dios realmente para entender que hay limitaciones que nos sirven en nuestra necesidad de nuestra comunión con el Señor. Agur, ¿se acuerda? El sabio, cierto, en Proverbios capítulo 30, él establece, cierto, la necesidad de que Dios guarde su corazón de dos cosas, dice. Dos cosas te he pedido. Eso está en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes que mueran. Vanidad, está hablando de orgullo. Y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme con el pan necesario. No sea que siendo rico me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y obviamente es cierto, y si siendo pobre también Él dice, maldiga tu nombre. La verdad es que Dios es sabio y también, cierto, este hombre es muy sabio para muchas veces, cierto, nosotros tener aflicciones, porque Dios sabe nuestras debilidades, que podemos soltarnos de su mano. Si vamos a tener, cierto, muchas oportunidades y bendiciones, y al final nos ocupamos a las bendiciones y dejamos al Dios de las bendiciones. Y terminamos, cierto, teniendo un gran alto concepto de nosotros mismos, que ya no citamos, cierto, a los demás ni a la iglesia, no citamos a Dios. Dos cosas te he pedido, no me las niegues, dice Agur, antes que muera. Vanidad, palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme con el pan necesario. No sea que siendo rico me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Solo Dios sabe si es gracias a ese sufrimiento por el cual estamos pasando que aún permanecemos sirviéndole. Es difícil hacer lo que el Señor nos enseña, de dar gracias en todo. Y eso significa dar gracias a Dios en todo, aún por las adversidades, por el sufrimiento que nos mantiene muchas veces humillados, dependiendo de su misericordia. La adversidad es la manera que Dios trata con nuestro orgullo y también nuestra rebelión. La adversidad también, como hemos dicho, el beneficio que tiene, que permite pasar a la sala del examen para sacarnos, cierto, un diagnóstico de nuestra condición espiritual. Pero ese diagnóstico no solamente para decir que estamos mal o estamos bien. Si estamos mal, obviamente tenemos que arrepentirnos y volver al Señor. Creo que nos va a quedar tiempo solamente para el tercer punto en cuanto a los beneficios de la adversidad. En tercer lugar, quiero mencionar que la adversidad es un recuerdo de nuestras debilidades. La adversidad es un recuerdo de nuestras debilidades. El apóstol Pablo tuvo que entender que Dios permitió una debilidad en su cuerpo para tratar con un pecado. No debemos enaltecernos, sino ubicarnos en cuanto a quiénes somos delante del Señor. Dios nos ayudará en nuestras debilidades. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos, Dios se compadece, como un Padre se compadece de sus hijos, dice la Biblia. Se compadece Jehová de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El sufrimiento muestra lo débiles que somos realmente en cuanto a nuestros recursos. Nos obliga a pensar de nuevo en nuestras prioridades, en nuestros valores, en nuestras metas, en los sueños que hemos tenido, aún los placeres, o la fuente de nuestra verdadera fortaleza, y nuestras relaciones con la gente y también con Dios. También, ¿cierto?, llama nuestra atención a las realidades espirituales, si es que no nos hemos alejado del Señor. Entonces, la adversidad, el sufrimiento, revela, ¿cierto?, nuestras debilidades. Pero en esas debilidades Dios está presto para ayudarnos y llevarnos, ¿cierto?, en su gracia y su misericordia. Y realmente entender que el sufrimiento nos obliga a evaluar la dirección de nuestras vidas. Podemos optar por desesperarnos, centrándonos en nuestros problemas presentes, o podemos optar por la esperanza, reconociendo el plan a largo plazo que Dios tiene para nosotros. En Romanos capítulo número 5, versículos 3 al 5, dice la Biblia: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos muestra, ¿cierto?, la necesidad de crecer en la esperanza de nuestro Señor. Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones y reconocer lo débiles que somos para realmente optar por la esperanza del Señor, el plan a largo plazo que Él tiene. Dice la Biblia que la actitud en las adversidades realmente es gloriarnos en la tribulación, sabiendo que la tribulación tiene un fruto, que es la paciencia. Y la paciencia, ¿cierto?, va a permitir, aunque pasemos la prueba, y la prueba luego la esperanza. Y la esperanza, especialmente la esperanza en el Señor, no la esperanza en los recursos del mundo, aún nuestros propios recursos, aunque tengamos quizás muchos bienes o ciertas aptitudes, talentos, etc. La esperanza en el Señor no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como una aplicación personal, usted y yo hemos tomado este tiempo de adversidad para examinar nuestra comunión con Dios. Hemos tomado este tiempo, ¿cierto?, como un tiempo de examen para realmente ver en qué condición estamos en nuestra relación con Dios y aún con los demás. Hemos considerado también las adversidades, como Dios, ¿cierto?, está tratando con nuestra autosuficiencia, nuestra rebelión, ¿cierto?, nuestra soberbia o vanidad, pensando que, ¿cierto?, todo lo que era nuestros recursos o los talentos, lo que estábamos haciendo, los afanes, realmente tiene más valor que lo que Dios tiene valor y debe tener valor en nuestra vida. Dios quiere que entremos, ¿cierto?, a la sala del examen y podamos, ¿cierto?, pensar en qué manera nos hemos dado cuenta de nuestra falta de humildad y dependencia del Señor en este tiempo. ¿Realmente hemos tomado un mayor tiempo para clamar al Señor y buscar su ayuda y dirección, o seguimos apoyándonos en los recursos que tenemos o la solución que el mundo nos puede dar? Hemos tratado con el problema de nuestras ansiedades o afanes que nos han ahogado en nuestra vida espiritual. El Señor nos enseña que nuestros ojos deben estar puestos en el carácter y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Cómo Él enfrentó, ¿cierto?, las adversidades. Él no resistió, obviamente luchó, tuvo contradicciones, la Biblia nos muestra eso, pero Él al final, ¿cierto?, se levantó y puso su esperanza en su Padre Celestial. En Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, ese gozo que eras tú y yo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en esta hora yo le invito a que usted pueda realmente buscar al Señor, orar a Él por su necesidad. Dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y le invito a contactarse con nosotros para realmente recibir enseñanza y también dirección espiritual si usted no es una persona que está siendo instruido por medio de la palabra del Señor. Aún cierto, ha pasado situaciones difíciles, contáctese con nosotros para orar por usted y también, cierto, ayudarle en dirección espiritual en su vida. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.